Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que ayer la Guardia Civil registró el domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Esto es lo que decía José Luis Ábalos tras salir de su casa. He tenido un registro domiciliario, como todos sabéis. La verdad es que ha sido, en fin, delicado, digamos. No, tengo que decir que ha sido la propia Guardia Civil la que me ha llamado esta mañana, diciéndome que quería entrar al domicilio, que bajara a abrirle, en fin, me llamó por teléfono, todo bien. El trato ha sido excelente, ha sido muy amable, muy simpático y de absoluta colaboración y de no querer molestar nada. La verdad es que ha sido mínima la intervención, muy profesional, pero muy bien. Y lo único que les interesaba era el teléfono, lo han clonado, lo tengo nuevamente, o sea, no se lo han llevado, pero sí lo han clonado. Y unas memorias digitales, en concreto 2 de petaca extraíbles, ¿no? Y otras 2 que tenía pues de álbumes familiares y no. El registro, que duró más de 9 horas, fue autorizado por el Tribunal Supremo a instancias del juez Leopoldo Puente tras recibir un nuevo informe de la UCO con indicios de adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de comisiones durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. Las sospechas se fundamentan en grabaciones y en documentos intervenidos del exasesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama, que incluirían menciones explícitas al cobro de comisiones en adjudicaciones públicas. De hecho, el propio Víctor de Aldama aportó notas manuscritas y grabaciones de conversaciones que demostrarían la existencia de esos amaños, con porcentajes de entre el 1 y el 1,5% del valor de los contratos, que eran multimillonarios. Pese a la contundencia de los indicios, José Luis Ábalos sigue manteniendo su presunción de inocencia. Bueno. Han escuchado ustedes las palabras de José Luis Ábalos después del registro de la Guardia Civil. Ha dicho que ha sido una intervención mínima, todo muy profesional, muy educado, y que, bueno, pues lo único que les interesaba era clonar el teléfono móvil, que lo han clonado y ya está. Hombre, en fin, teniendo en cuenta que el registro duró 9 horas, pues calificarlo como intervención mínima parece, pues como diría yo, francamente exagerado. Y decir que solo les interesaba el clonado de su teléfono, pues hombre, en 9 horas, no sé, lo habrán clonado a cincel, ¿no? Con una plaquita de mármol habrán ido cincelando cada pequeño archivo que haya en el teléfono. Bueno, el propio José Luis Ábalos se autodesmentía en esa declaración hecha fuera de su casa, en el sentido de decir que además de clonar su teléfono, se han llevado 2, lo ha calificado como dispositivos de petaca. No había oído nunca esa expresión, supongo que se refiere a dispositivos USB. Vamos, a los típicos pinchos que uno mete en el ordenador, como esos pinchos USB donde Koldo tenía guardada información sensible. Imagino que la Guardia Civil pues habrá registrado el resto del domicilio y se habrá llevado otras cosas. De hecho, algunas de las informaciones que hoy se publican apuntan a que se han incautado también de documentos. No sé si serán documentos importantes o no serán documentos importantes. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, pues hombre, parece lógico pensar que si había alguna prueba interesante en la casa de Ábalos o en el teléfono de Ábalos, pues esa prueba ha desaparecido hace muchísimo tiempo. No creo que Ábalos sea tan tonto como para dejar en su propio domicilio o en su teléfono datos incriminatorios. Salvo que esto sea una manera de pasar a la Guardia Civil información sin pringarse demasiado como informador. Les pongo un ejemplo. Imaginen que yo estoy investigado por la Guardia Civil y entonces pues tengo siempre la opción de cantar. Oiga, pues a mí me dijo este tal cosa, o me dijo este tal otra, o tome, mire esta grabación que le hice a mi amigo Pedro que me ordenó todo. Bueno, en ese caso yo ya quedo marcado como el que está colaborando
con la Guardia Civil y por tanto, pues bueno, me tendría que atener a las consecuencias. Sin embargo, si yo pacto con la Guardia Civil, oye, pues me registráis mi casa y me encontráis determinados datos, pues entonces es equivalente a cantar, pero sin quedar marcado como cantarín. De hecho, eso fue lo que hizo Koldo. Koldo había guardado en su domicilio determinada información para protegerse y esa información acabó en manos de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil se incautó por casualidad en el domicilio de Koldo de esa información o porque Koldo pactó la entrega de esa información. Y lo pregunto por una razón, y es algo de lo que hablaremos en el siguiente bloque informativo, que es otra noticia que trae hoy El Español. En cualquier caso, ¿qué es lo que motiva el registro en la Casa de Ábalos? Pues lo que motiva el registro en la Casa de Ábalos es precisamente que dentro de esa documentación sensible que Koldo guardaba para protegerse, pues ha aparecido al menos una grabación de la que se desprendería que Ábalos cobró mordidas de alguna constructora por concesiones de obra pública. Ayer, de hecho, no solo se registró la Casa de Ábalos en Valencia, sino que se registraron también las sedes de empresas constructoras en Valencia, en Navarra y en el País Vasco, al parecer implicadas en esa trama de mordidas a cambio de concesiones de obra pública. Y tiene importancia que se hayan registrado sedes de constructoras en Navarra y en el País Vasco porque da la casualidad, informaba ayer The Objective, de que una de esas constructoras es precisamente esa por la que tanto se interesó Santos Cerdán. Ya saben ustedes, porque así lo declaró Aldama en su día, que al parecer existía pues como una distribución por territorios. Este barrio es mío, aquí el que distribuyo soy yo, tú a partir de aquella esquina, etcétera, etcétera. Y Santos Cerdán parece ser que se agarró un globo importante cuando se hicieron concesiones a empresas o a una empresa en Navarra, sin que Santos Cerdán se hubiera enterado. Santos Cerdán llamó a capítulo a Aldama, a Koldo, etcétera, les dijo que eso era su territorio, todo esto según declaraciones de Aldama, y Aldama dice que le pacificó pues dándole un sobrecillo con pasta. Eso es lo que Aldama declaró en su día. Los registros en las constructoras de País Vasco y Navarra pues quizá preludian que a lo mejor estamos en vísperas de la imputación de Santos Cerdán. Ya veremos. Eso es un futurible, es una mera suposición, pero si se confirman las cosas que Aldama dijo en torno a Santos Cerdán, y hasta el momento las cosas que ha ido diciendo Aldama se han corroborado prácticamente todas, pues el futuro judicial de Santos Cerdán sería más o menos el mismo que el de Ábalos. Muy curiosa la actitud de Ábalos ayer a las puertas de su casa, muy tranquilo, un poco demacrado, ha perdido mucho peso últimamente, vestido con una camiseta pues de andar por casa, lógicamente, estaba en su casa, y yo no alcanzo a comprender esa absoluta frialdad y tranquilidad en la narración del registro, a no ser que el registro estuviera previamente pactado, que no lo descarto, previamente pactado, porque a lo mejor resulta que Ábalos, pues en fin, está un poco hasta las narices de que le hayan tomado como chivo expiatorio y como punto focal de la corrupción, cuando la lógica dice que nada de lo que sucedió podía haber sucedido sin el permiso, quizás sin la orden, del número 1.
Seguimos hablando de corrupción a raíz de lo que estamos conociendo de las grabaciones del famoso expediente Leire 10. Hoy OK Diario revela que el PSOE contaba con pisos Franco en Madrid para que sus fontaneros, tanto Javier Pérez Dolcet como Leire 10, mantuvieran reuniones discretas con personas que pudieran tener información sensible. Uno de estos inmuebles está situado en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca, en Madrid, y se trata de un lujoso piso valorado en más de 1 millón de euros. Durante el año 2024, el piso sirvió como escenario de encuentros con jueces, empresarios del sector de hidrocarburos e incluso con altos cargos del PSOE, entre los que se encontraba Santos Cerdán, que es el secretario de organización del partido y que junto con Leire 10 recibía información sobre esas investigaciones judiciales. El objetivo de estas reuniones era recabar datos para preparar estrategias en las que poder frenar procesos contra el Partido Socialista y contra sus integrantes. Bueno, vamos a ver. Puestos a trabajar en la cloaca, pues qué mejor para hacerlo que usar un bolso Gucci o que usar, pues no sé, monos de trabajo diseñados por Prada. ¿Ustedes creen que es normal que hagan una red de pisos francos de lujo, con pisos valorados en 1 milloncito de euros? ¿Para qué reunirse en un cuchitril de una habitación y un salón con cocina americana? No, hombre, no. Nos reunimos en un pisito de lujo valorado en 1 millón de euros y allí planificamos nuestras operaciones de las cloacas. Muy interesante esta información que trae OK Diario, sobre todo porque plantea una duda curiosa: ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién ha puesto la pasta para alquilar o comprar, no lo sé, esos pisos de lujo utilizados como pisos francos para las reuniones de las cloacas del PSOE, donde aparecen reunidos cargos del Partido Socialista, algún ex juez, abogados, todos ellos tratando de elucubrar cómo encontrar basura contra políticos, jueces, fiscales, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De dónde sale esa red de pisos francos? ¿Quiénes la han pagado? Imagino yo que OK Diario, que es quien saca la información, pues estará tras esa pista. Al final, pues sigue el dinero. Si queremos saber quién ponía en marcha estas operaciones de cloacas, pues habrá que ver quién pagaba los alquileres de la red de pisos francos. ¿No la pagará el CNI? ¿No se estarán utilizando medios de los servicios de información del Estado para las operaciones de cloacas del Partido Socialista? O a lo mejor resulta que eran pisos de Muface. Sería cuestión de verlo, ¿no? Porque parece que Muface alquilaba determinados inmuebles a cierta gente que los utilizaba en operaciones turbias. Luego veremos otro ejemplo. Hoy viene el día cargadito. ¿De quién es esa red de pisos francos? ¿De dónde sale la pasta para esos lugares de encuentro utilizados por el Partido Socialista y su red cloaquera? Bueno, pues estaremos atentos a las pantallas, ¿verdad? Mientras tanto, Pedro Sánchez continúa exprimiéndonos a los españoles para ganar un día más en la Moncloa, exprimiéndonos a los españoles para comprar los apoyos de unos separatistas que son conscientes de que están en la mejor de las posiciones. No porque Pedro Sánchez dependa de ellos, eso es un argumento infantil y falaz. Pedro Sánchez no depende para mantenerse en la Moncloa de los separatistas. Pedro Sánchez podría romper mañana con los separatistas y seguir en Moncloa porque no hay mayoría para tumbarle mediante una moción de censura. Así que, estrictamente, no les necesita para nada. Lo que estamos asistiendo es a otra cosa. Estamos asistiendo a una centrifugación acelerada de España, utilizando como excusa que Sánchez necesita los votos de RC y de Junts. Insisto, no es verdad. Sánchez siempre ha tenido, desde el principio de la legislatura, incluso desde el principio de la legislatura anterior, la posibilidad de tender la mano hacia su derecha
para pactar con el Partido Popular, que estaría encantado de pactar con Sánchez, casi lo va suplicando por las esquinas. Aquí de lo que se trata es de continuar con el proceso de centrifugación cuyo motor principal ha sido siempre el Partido Socialista, no los separatistas. Y de hecho, con este ejemplo que vamos a ver ahora, se puede ilustrar muy claramente. Escuchen el nuevo expolio a todos los españoles que Sánchez comete para beneficiar de nuevo, pues, a la casta separatista catalana dirigida por el PSC. Escuchen. El gobierno de Pedro Sánchez autoriza la ampliación del Prat tras ceder a las presiones de la Generalidad de Cataluña. El proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona estuvo paralizado durante años por la falta de consenso político, pero ahora toma impulso tras el acuerdo alcanzado por el gobierno de Pedro Sánchez, la Generalidad de Cataluña y AENA. El Ejecutivo hará una inversión histórica de más de 3.200 millones de euros, cediendo finalmente a las exigencias del gobierno de Cataluña, que había condicionado su apoyo institucional a este compromiso económico. Para que se hagan una idea de cómo es la inversión, esta cifra supera la inversión total prevista por AENA para toda su red aeroportuaria en toda España durante el actual plan quinquenal. El giro político tras años de bloqueo durante los mandatos de Pere Aragonés en la Generalidad y de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona se interpreta como una concesión del gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, ahora en manos del socialista Salvador Illa, y reabre el proyecto que durante años fue símbolo del desencuentro institucional con el separatismo catalán. O sea que AENA va a invertir de una tacada en ampliar el aeropuerto del Prat 3.000 millones de euros, que es más de lo que invierte en toda España en su plan quinquenal. Pues está muy bien. De nuevo, otro trato de favor hacia los dirigentes de una región a quienes pues, no hace tanto se ha premiado, por ejemplo, con el derecho a no recibir menas en el reparto de menas multitudinario desde Canarias. Es continuamente una afrenta tras otra al conjunto de los españoles. Y ojo, no en beneficio de Cataluña, sino en beneficio de la casta política catalana, siempre. Pero curiosamente en este tema podemos ver quién lleva la voz cantante, quién tiene la batuta. La batuta la tiene el PSC, la batuta la tiene Salvador Illa, no los separatistas. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña se opone a la ampliación del aeropuerto del Prat. De hecho, los comunes, los podemoides de allí de Cataluña, se oponían a la ampliación del aeropuerto del Prat, aunque parece que últimamente, en las últimas fechas, han cambiado de opinión y estarían dispuestos a autorizar esa ampliación. Salvador Illa no tiene mayoría absoluta en el Parlamento catalán y por tanto necesita que algunos de sus socios le apoyen en esa pretensión. Parece que con los comunes podría tenerlo fácil, con ERC lo tiene un poco más difícil, con lo cual nos encontramos en una peculiar situación donde resulta que Illa le arranca a Sánchez dineros para Cataluña, pero luego a su vez ERC encima pone condiciones para aceptarlos. No, ampliación del aeropuerto del Prat no, porque eso tiene unos condicionamientos ecológicos, y con lo cual pone a su vez condiciones para que Illa acepte el dinero que Sánchez le manda. Es realmente peculiar, pero ilustra quién lleva la voz cantante, quién es el que está perpetuamente tirando de la cuerda para tratar de conseguir siempre un trato de favor hacia una Cataluña en la que al final pues el ciudadano de a pie no se beneficia en nada, pero donde la casta gobernante, vamos, vive como jamás hubiera soñado, encabezada por un señor que curiosamente se ha salvado de todas las investigaciones sobre contratos turbios durante la pandemia. ¿Se dan ustedes cuenta de que los contratos durante la pandemia se están investigando en todas partes, menos en lo que respecta a Illa? No sé, me llama mucho la atención.
Bueno, lo siguiente es una no noticia. ¿Qué se puede esperar en una autocracia salvo que se arreste a opositores? Pero bueno, parece ser que ya es casi el último que queda, así que escuchen. Abrimos la página de información internacional hablándoles de Rusia, donde Vladimir Putin ha detenido a uno de los últimos opositores que quedaban y que pedía la paz en Ucrania. Se trata de Lev Shlossberg, una de las voces más críticas con el Kremlin, quien ha sido detenido acusado de desacreditar al ejército por reclamar públicamente el alto el fuego en Ucrania. El político de 61 años tendrá un juicio rápido este mismo miércoles. El miembro del Partido Liberal Yabloko se enfrenta hasta 5 años de cárcel tras haber sido multado previamente por este mismo motivo. Justicia expeditiva. Luego criticamos al pobre Putin. Aquí los juicios, las causas judiciales duran 14 años. Allí un día. Le arrestan ayer y hoy tiene un juicio rápido, miércoles. En fin, para que luego la gente se queje. Bueno, pues nada, otro opositor que va a la cárcel en Rusia por criticar lo que ese opositor denomina una guerra de ajedrez sangrienta, refiriéndose a la guerra de Ucrania. ¿Es Rusia una dictadura? Pues, hombre, yo creo que no hay demasiadas dudas al respecto, ¿no? Pero eso nos permite ver una cosa importante. Hasta en las dictaduras se vota. En Rusia se vota. En teoría hay elecciones. Y la gente va y deposita su papel en la urna y sale Putin con el chorrocientos mil de los votos. Bueno, la democracia no consiste solo en votar. Si tú vas a votar, pero previamente han detenido a todos los de la oposición, pues entonces votar no sirve para nada. Si tú vas a votar y luego aquellos a los que votas hacen lo contrario de lo que habían prometido para obtener tu voto, entonces votar tampoco sirve para nada. Y lo digo por Pedro Sánchez. Si tú vas a votar y resulta que aquello que tú votas, el poder legislativo, hace lo que le da la gana sin respeto ninguno por los programas electorales, bueno, pues entonces tu voto pues es completamente inútil. Si tú vas a votar y el poder legislativo hace lo que se supone que prometió, pero luego resulta que no se lleva a la práctica porque el poder ejecutivo no le da la gana o porque el poder judicial está tomado por una cierta fuerza política y lo boicotea todo, pues entonces tampoco sirve de nada. Si tú vas a votar y el poder legislativo se asume demasiadas competencias y se salta los marcos constitucionales de juego, pues entonces tampoco tu voto está sirviendo para nada, porque está siendo utilizado para pervertir las reglas del juego. Como ven ustedes, hay muchos ejemplos de lugares y de formas en que el voto se puede pervertir o puede quedar reducido a un gesto inútil. La democracia es un juego muy delicado de contrapesos, es un juego muy delicado de prestigios y de legitimidades. Por eso es tan terrible que un gobierno, por ejemplo el de Sánchez, se arrogue la capacidad de eliminar los contrapesos, de acabar con los equilibrios de legitimidades y de hacer lo contrario de lo que promete a los electores. La democracia no es solo votar, hay toda una liturgia detrás que si no se respeta, al final termina pues en que tú puedes ir a votar al autócrata de turno, al final los opositores terminarán siendo arrestados, como pasa en Rusia, haciendo inútil el gesto de ir a votar. Bueno, mañana concentración en apoyo de la UCO.
Terminamos este bloque de noticias hablándoles de un acto cívico contra la corrupción. La asociación Jucil ha convocado una concentración mañana jueves 12 de junio de 11 a 1 frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, en la calle Guzmán El Bueno 110. El acto tiene como objetivo mostrar respaldo a la labor de la Guardia Civil y en especial a la Unidad Central Operativa, a la UCO, tras los ataques recientemente recibidos. Pero no es la única concentración convocada para movilizar a la sociedad civil, porque les recordamos que hoy a las 12 está convocado también un paro en apoyo a jueces y fiscales. Será de tan solo 10 minutos en protesta por las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez en materia de justicia. Bueno, pues ya saben, hoy a las 12, paro de 10 minutos. Salgan ustedes a la puerta de su lugar de trabajo a esa hora, o caceroleen desde la ventana de su casa, o acérquense a la puerta de los juzgados donde se concentrarán jueces y fiscales para protestar por esa reforma. Si hacen eso, pues hombre, no lleven banderas de partidos ni de ninguna otra cosa. Se trata simplemente de expresar apoyo a esos jueces y fiscales apoyados por el Tribunal Supremo, apoyados por la abogacía madrileña, que ha expresado su apoyo con una declaración expresa, que están todos ellos protestando por lo que es un intento del gobierno Sánchez de controlar el escalón más bajo de la justicia, que es el único que les queda por controlar y que es el que garantiza que por lo menos se puedan iniciar investigaciones contra los políticos corruptos. Y mañana, pues concentración, como ya les hemos dicho, en la puerta de la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán El Bueno de Madrid a partir de las 11 en apoyo de la UCO, que ya saben ustedes que es esa unidad contra el crimen organizado de la Guardia Civil que tanto interés tienen las cloacas del Partido Socialista por destruir. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 y con una curiosa noticia que trae hoy El Español. Buenos días, don Eric Gutiérrez.